Muy bien, continuamos entonces con las clases correspondientes a Pediatría 2 y vamos ahora con la clase 3, Patología abdominal y gastrointestinal del recién nacido. Eh, con respecto a la patología abdominal y gastrointestinal, se han dado importantes avances en el diagnóstico prenatal. En la medida que se ha mejorado la calidad del ultrasonido obstétrico, con mayor definición en tiempo real, el famoso 4D, donde además de verse tridimensional, se ve la línea de tiempo y uno puede ver los movimientos del recién nacido y todo eso, ha permitido hacer el diagnóstico prenatal de este tipo de patologías. Aparte de eso, pues el diagnóstico neonatal temprano también permite intervenciones tempranas cuando no se ha podido hacer el diagnóstico prenatal. También con respecto a este tipo de patologías, nuevas técnicas quirúrgicas como la cirugía neonatal temprana, pero también en centros muy especializados, la cirugía fetal, donde muchos de estos problemas se pueden corregir quirúrgicamente antes de que el niño nazca, haciendo una uterotomía o una incisión, extrayendo el feto sin desprenderlo de la placenta, hacer la cirugía, reparar el defecto y volver entonces a colocar el feto a nivel intrauterino y cerrando entonces el saco amniótico y el útero y volviendo a mantener el embarazo. Eso obviamente son centros muy especializados de alta complejidad, pero eso ya se está haciendo. Y eso mejora los resultados y mejora el pronóstico ante este tipo de problemas. La corrección, ya sea intrauterina o neonatal temprana, lleva un mejor pronóstico funcional y una mejor sobrevida, con mejor calidad de vida. Las manifestaciones fetales, pues como decíamos, son detectables por ultrasonido. La presencia de oligoamnios o polidramnios puede hacer sospechar que hay algún tipo de problema a nivel del tracto gastrointestinal o genitourinario. La asitis fetal, la presencia de peritonitis meconial y calcificaciones en el abdomen del feto detectadas por ultrasonido, la presencia de defectos en la pared abdominal, masas abdominales, contenido abdominal en el tórax, que es lo que vemos en la hernia diafragmática, e incluso se pueden ver las disrafias espinales, los meningoceles y mielomeningoceles. Así que el ultrasonido pues es una gran herramienta. Los ultrasonidos que hay actualmente son de una alta calidad de imagen y gran resolución que permiten un diagnóstico prenatal bastante oportuno de estas patologías. Los hallazgos neonatales, ya una vez nacido el niño, podemos encontrarnos con diferentes tipos de hallazgos neonatales. Por ejemplo, la distensión abdominal, que en los recién nacidos es ominosa, es un signo de alarma y generalmente tiene que ver con algún tipo de patología gastrointestinal, obstructiva generalmente. La presencia de vómitos. Hay que hacer una diferencia. A veces las mamás, los familiares traen a un recién nacido o a un lactante pequeño a la consulta aquejados de que el niño presenta vómitos. Y cuando usted hace la historia bien detallada, resulta que el niño no tiene vómitos, tiene regurgitaciones. ¿Qué son las regurgitaciones? Las regurgitaciones son producto del reflujo gastroesofágico fisiológico que tienen los recién nacidos y los lactantes en general. Casi podríamos decir que el 100% de los recién nacidos y lactantes hasta los 6 meses tienen reflujo gastroesofágico fisiológico, porque no hay los mecanismos de control adecuados. Recuerden que no hay un esfínter real en la unión gastroesofágica. Ahí lo que hay es un esfínter funcional, es decir, los cambios de presiones evitan hasta cierto punto, y no es 100% efectivo, la regurgitación de material gástrico hacia el esófago. Sin embargo, estos mecanismos en los recién nacidos y lactantes son bastante inmaduros. La fortaleza del diafragma, los cambios de presión no bloquean, no evitan ese reflujo. O sea, entonces, el reflujo fisiológico es normal en los lactantes. ¿Qué es la regurgitación? Cuando el material refluido no solamente se queda en el esófago, sino que llega al orofaringe y salen pequeños buchecitos de leche, a veces entrecortada y todo, dependiendo del tiempo que haya estado en el ambiente ácido del estómago. Y
el niño no las proyecta, simple y sencillamente le queda ahí cuando le están sacando los gases en el hombro, la mamá dice, es que vomitó, no vomitó, regurgitó una pequeña cantidad, y generalmente son niños que están creciendo bien, que tienen buena ganancia de peso, que se ven bien, que están sanos, y lo único que tienen es regurgitaciones frecuentes. Generalmente son niños que aumentan de peso rápido porque regurgitan con frecuencia porque son muy comelones, se llenan mucho, sobrepasan la capacidad gástrica y por eso entonces regurgitan con frecuencia. Incluso niños alimentados exclusivamente a pecho materno y pueden presentar esta situación porque comen bastante, son comelones. Entonces, eso es regurgitación, eso no es vómito y está asociado al reflujo gastroesofágico fisiológico. Cuando hablamos de vómito cuando hay un esfuerzo, un arqueo y el vómito se proyecta y generalmente es algo que es bien notable y se asocia, el niño se pone pálido, una serie de cosas, ¿no? Entonces hay que hacer una buena historia clínica para ver qué es lo que está pasando y determinar si realmente estamos hablando de regurgitación o estamos hablando de reales vómitos. Y cuando hay vómito verdadero un dato interesante es identificar si son biliosos o no. Cuando el vómito es realmente vómito con arqueo y proyección, se proyecta el vómito, pero no es bilioso, eso quiere decir que lo que se está vomitando es el contenido gástrico, no hay contenido intestinal en ese vómito. Cuando ya son biliosos, la bilis se secreta en el duodeno, entonces ya el contenido viene con contenido intestinal y eso nos puede ayudar un poquito a determinar a dónde puede estar una obstrucción o un problema. También puede haber fracaso en la emisión de meconio. ¿Por qué? Porque puede haber una obstrucción distal donde el meconio sí se formó, pero no avanza porque hay algún tipo de obstrucción. La presencia de hematemesis, o sea, vómitos con sangre, de melena, evacuaciones con sangre y pero con sangre digerida, oscura, o franca rectorragia con sangre roja, son signos de alarma, de prioridad inmediata de acción porque son signos graves. Masas abdominales también son signos de alarma que deben abordarse inmediatamente. La presencia de abdomen excavado, ya habíamos conversado en la clase anterior que un niño con dificultad respiratoria prácticamente desde el momento del nacimiento y que presenta abdomen excavado es hasta que se demuestre lo contrario una hernia diafragmática. La presencia de mucosidad y salivación excesiva, pareciera que el niño no logra tragar y que todo lo está salivando excesivamente, puede ser también problema de algún tipo de obstrucción a nivel esofágica, los vamos a ver ahora, y la presencia de dificultad respiratoria. Todos estos problemas gastrointestinales y abdominales pueden llevar a dificultad respiratoria. Se traslapan los problemas, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de las obstrucciones intestinales. Las obstrucciones intestinales pueden ser mecánicas y cuando son mecánicas pueden ser congénitas, es decir, que el niño nace con ellas y congénitas intrínsecas cuando están dentro del mismo intestino, en la luz intestinal, y congénita extrínseca cuando hay algo fuera del intestino que comprime y produce la obstrucción. Ambas son congénita extrínseca, o sea, nació con eso y puede ser intrínseca o extrínseca. Pero también hay obstrucciones en el recién nacido, obstrucciones mecánicas adquiridas. Y la otra puede ser una obstrucción funcional. Vamos a ver ahora los diferentes ejemplos de esas obstrucciones. Vamos con la obstrucción mecánica congénita intrínseca. Puede haber algún nivel de atresia, por ejemplo, puede haber atresia duodenal. ¿Qué es atresia? Que no se forma un segmento o está demasiado hipoplásico y no permite el paso. Entonces puede haber atresia duodenal, por ejemplo, y eso produce una obstrucción. Puede haber estenosis. También, estenosis no tanto es que no se haya formado o esté hipoplásico, sino que por alguna razón o algún elemento externo ha llevado a que eso se haya, o fuerza física, a que se haya estenosado. En el caso del píloro podríamos tener una estenosis hipertrófica del píloro. El músculo circular del esfínter pilórico puede estar hipertrofiado y eso va a hacer que sea muy difícil que pase el contenido gástrico al contenido duodenal, produciendo entonces una obstrucción y se le conoce como estenosis hipertrófica del píloro. A nivel de ilio,
es algo más bien como una obstrucción interna, pero no por algún problema del mismo intestino, sino por algo que obstruye. Por ejemplo, el meconial, cuando el meconio está demasiado viscoso y espeso para avanzar y produce obstrucción, no hay expulsión de meconio y el niño comienza a distenderse. Puede ser un hilio meconial porque el meconio está demasiado viscoso. Eso lo vemos, por ejemplo, en la fibrosis quística. La fibrosis quística es un trastorno congénito, un trastorno hereditario, un trastorno genético, en donde por una mutación se altera el intercambio hidroelectrolítico en cuanto a la producción de secreciones. Afecta inclusive el sudor, porque el sudor es salado y la cantidad de cloro que tiene también es excesiva, pero no solamente afecta el sudor, sino que afecta las secreciones pancreáticas, todo tipo de secreciones, incluso todas las secreciones gastrointestinales, afecta la producción de moco a nivel respiratorio y puede producir, da una serie de manifestaciones que se van presentando a medida que el niño va creciendo. Pero una de las primeras manifestaciones que da en un recién nacido que nace con fibrosis quística es el hilio meconial, por las alteraciones en la composición de esas secreciones intestinales, gastrointestinales que pasan a formar parte del meconio. Son mucho más espesas, más viscosas, y entonces el meconio es demasiado viscoso. La presencia de un quiste en la luz del intestino puede obstruir y, por supuesto, a nivel ya bien bajo, a nivel anal, el ano imperforado. Cuando no hay formación del esfínter o hay formación del esfínter, pero no se une con el recto, entonces hay una obstrucción, obviamente, no va a progresar el meconio, no hay expulsión de meconio porque muchas veces el ano está totalmente, no existe o está cerrado. Entonces, ese es un diagnóstico que generalmente lo hace enfermería, porque enfermería va a medirle la temperatura al recién nacido y se encuentra con que no hay, y se mide la temperatura rectal y se encuentra que no puede poner el termómetro rectal porque no hay dónde, ¿no? Este es un ejemplo del ano imperforado. Fíjense que cuando es así, sencillo, el esfínter está formado, aquí está el esfínter, aquí está el componente muscular del esfínter, y aquí el recto está abocado al esfínter. Lo único es que no se separó, no hubo una separación de la mucosa rectal distal y queda como un taponcito que, si se dan cuenta, aquí es tejido graso. Este es lo que se llama un ano imperforado membranoso. Este es sencillo para los cirujanos. Ellos entran con sedan y con sedación y analgesia para el bebé y hacen una pequeña incisión muy cuidadosa tratando de conservar la mucosa para separar las paredes y aquí no hay gran dificultad, no hay que hacer esfinteroplastía porque el esfínter existe, es crear nada más el orificio, eliminar la obstrucción y ya el niño generalmente va a quedar evacuando bien. Este tipo de cirugía es sencilla, no necesita que hacer una colostomía para reparar después. Sin embargo, piensen en esta misma situación, pero cuando el recto no está aquí ni siquiera cerca del piso pélvico, sino que está por acá arriba. Muchas veces eso, lo que hay que hacer, lo que entra el cirujano es hacer una cirugía, una lapa, abocar ese colon hacia la pared abdominal, creando una colostomía y esperar hasta que ese niño crezca y ese colon vaya extendiéndose para poder entonces abocar ese recto hacia acá, hacia la pared, hacia el piso pélvico. Muchas veces el esfínter no está bien formado y el cirujano tiene que crear el esfínter con mayor o menor éxito. A veces hay algún grado de incontinencia en estos casos, pero son casos pues que uno ve y que es importante tener en cuenta. Esta imagen que está aquí era como se hacía, disculpen, era como se hacía antes el diagnóstico de la hipertrofia congénita del píloro. La estenosis hipertrófica congénita del píloro, como les decía, lo que ocurre es que el esfínter, el músculo circular del esfínter está hipertrofiado y estenosa el conducto de conexión entre el estómago y el duodeno.
Y lo que pasa de material no es que no pasa, pero pasa muy escaso material. Y fíjense cómo está ese estómago contrayéndose con unas contracciones peristálticas fuertes para poder pasar algo de ese material hacia el duodeno. En este caso, material de contraste, pero lo mismo puede pasar con leche o lo que sea. Obviamente, tratar de vencer esa obstrucción con esas contracciones peristálticas tan poderosas va a hacer que mucho del material se regrese y produce vómitos pero en proyectil. Mientras más hipertróficas estén esas fibras, más estenosis haya, más obstrucción va a haber y más vómitos vamos a tener. Entonces esta imagen se le llamaba antes la imagen del paraguas, porque fíjense, parece un paragüitas aquí, y lo que se ve, lo que no se ve aquí, no es que esto está delgadito aquí y esto sí, todo, lo que no se ve aquí es la gran masa muscular ensanchada del píloro. Este tipo de diagnóstico esto era lo que se llamaba una serie gastroduodenal con tránsito para ver, esófago gastroduodenal con tránsito para ver si pasaba el medio hacia el duodeno. Ya no se hace porque el problema era que había el riesgo de que el niño, en el momento de que se estaba haciendo el estudio, vomitara y broncoaspirara el medio de contraste. Hoy en día este diagnóstico se hace por vía de ultrasonido. Hay unos criterios que les permiten al radiólogo medir el diámetro del anillo muscular del píloro y de acuerdo al diámetro muscular, al espesor del músculo, se hace el diagnóstico de si hay o no estenosis hipertrófica del píloro. Entonces aquí está la explicación. La hipertrofia congénita o estenosis hipertrófica del píloro, hay hipertrofia e hiperplasia de la musculatura lisa circular del píloro, es más frecuente entre la segunda y cuarta semana de vida. Miren que la incidencia es un poquito, ¿cómo le digo?, considerable, 1 a 3 por cada 1000 nacidos vivos, o sea que no es algo que no vamos a ver, sí lo podemos ver. Y viene algo bien interesante, la relación entre niño y niña, entre recién nacido de sexo masculino y de femenino, es de 4 a 5 a 1. Es decir, hay 4 a 5 casos de estenosis hipertrófica del píloro en niños por cada caso que se ve en niñas. Es mucho más frecuente en los varones. ¿Cuál es la clínica? Vómitos bruscos en proyectil durante, a veces no es después, a veces es durante las comidas. El niño está mamando al pecho y de repente se produce el vómito. ¿Por qué? Porque apenas va llegando y se va llenando el estómago, comienzan esas contracciones peristálticas fuertes para tratar de hacer avanzar el contenido hacia el duodeno, cosa que no se logra y entonces se producen vómitos abundantes, con mucho esfuerzo, con arqueo. Si esos vómitos persisten, obviamente, ¿a qué va a llevar? A deshidratación y pérdida de peso. ¿Por qué? Porque no se puede alimentar bien, no porque el niño no tenga hambre y no porque el niño no esté comiendo, sino es que come, pero lo que come lo vomita porque no se logra pasar, es muy poco lo que logra pasar la obstrucción hacia el duodeno. Claro que para llegar a esos grados de pérdida de peso debe retrasarse el diagnóstico. Si el diagnóstico lo hacemos temprano, vamos a tener mejor evolución, mejor pronóstico, porque se va a corregir la situación y va a ser mucho mejor la ganancia de peso de ahí en adelante. Como les decía, ya la serie esófago gastroduodenal con su famoso signo del paraguas y signo de la cuerda ya no se usan. Hoy en día el diagnóstico de la hipertrofia congénita del píloro es por ultrasonido. Los criterios que utilizan los radiólogos son los criterios de Baltasar. Vamos ahora con la atresia esofágica. La atresia esofágica es una falta de unión entre los dos mamelones esofágicos, que queda entonces un mamelón de un lado, otro mamelón del otro, y no hay conexión, y obviamente lo que el niño traga no va a progresar, y por eso comienza a salivar y se ve como una secreción mucoide. Ahora, ¿cuál es el problema? Que puede haber que puede haber atresia esofágica con fístulas traqueosofágicas, es decir, pasar entonces material hacia la tráquea. Y vamos a ver los diferentes tipos y vamos a ver cuáles pueden ser las complicaciones. Fíjense, el tipo 1 es atresia sin fístula. Ok, ¿cómo va a ser esto? El mamelón superior del esófago no se unió con el inferior y
no hay paso de lo que el niño trague hacia el esófago inferior y no va a llegar al estómago. Aquí característicamente, al no haber conexión, porque no hay fístula, al no haber conexión con la vía aérea y de ningún tipo, y como no le entra el aire deglutido, el aire que entra por la boca, característicamente si uno le toma una radiografía de abdomen, estos niños no va a haber aire ni en el estómago ni en el intestino, no va a haber aire porque no le llega el aire por ningún lado al tracto gastrointestinal debido a la atresia. Esta atresia sin fístula, que tiende a no tener complicaciones respiratorias, al menos que el niño broncoaspire, porque se le dio leche y obviamente como no va a pasar, la puede broncoaspirar, ahí podría haber alguna complicación, pero si nos damos cuenta a tiempo y el niño no come, no vamos a tener repercusiones respiratorias, pero fíjense, eso solamente es en el 8% de los casos, esa tipo 1, atresia sin fístula. Hay una tipo 2 que es atresia con fístula proximal. Afortunadamente es la más rara, menos del 1% de los casos. ¿Y por qué digo afortunadamente? Porque igual está la atresia esofágica, no se unió los dos mamelones, pero hay una fístula, una comunicación del esófago con la tráquea en el segmento proximal del esófago. Imagínense toda la salivita que este niño traga y si por casualidad la mamá no nos damos cuenta a tiempo y la mamá lo pone al pecho, ¿qué va a pasar con esa saliva y esa leche? Se van a ir a el árbol respiratorio, se va a ir a la tráquea, a los bronquios y nos va a hacer una neumonitis y una neumonía tremenda por aspiración ese niño. Ya le digo, afortunadamente es menos del 1% de los casos esos que tienen atresia con fístula proximal. El tipo 3 es el más frecuente, es el de atresia con fístula distal. Hay la atresia y la fístula está con el segmento distal. Aquí no hay problema de que se nos vaya nada al tracto respiratorio, al aparato respiratorio, porque la fístula no está acá a nivel proximal. Podría haber problemas si se le da leche al niño y la vomita y la broncoaspira. Aquí nuevamente los signos son un niño que está salivando constantemente y uno dice, ¿por qué como que no traga? Uno lo que puede hacer para, si sospecha el diagnóstico, tratar de pasar una sondita nasogástrica o orogástrica y se van a dar cuenta que al ratito les regresa. ¿Por qué? Porque cuando llega aquí a este fondo de saco ciego, ya va a dar la vuelta y va a seguir y se va a volver a salir por la boca. Entonces, en estos casos, pues, lo que sí se va a ver es que hay aire a nivel del estómago y del intestino. ¿Por qué? Porque el aire le va a pasar de la vía respiratoria al segmento distal del esófago y vamos a ver aire entonces en el estómago, en la burbuja gástrica y en los intestinos. Afortunadamente esta es la más frecuente, se complica menos, hay que sospechar el diagnóstico y cuando uno lo sospecha, simple y sencillamente con usar el contraste de aire, es decir, pedir al técnico de rayos X que traiga la radiografía, el aparato portátil de rayos X y uno pone la sondita orogástrica, una sondita, un tubo de Levin, no lo introduces todo, lo dejas aquí y tomas una jeringuilla grande de 20 cc y cuando el técnico va a tomar la placa, tú insuflas el aire y tú vas a ver como el aire es radiolúcido en la radiografía, usted va a ver entonces cómo se hace un bolsón de aire radiolúcido allí en el segmento proximal y no conecta al segmento distal. Y ya inmediatamente uno tiene el diagnóstico de que hay una atresia esofágica. El punto es si es con o sin fístula. Generalmente suponemos que es esta porque es la más frecuente, pero ya ahí entonces le toca a los cirujanos buscar si es con fístula y dónde está la fístula. Obviamente estos niños deben, una vez sospechado el diagnóstico, nada por boca, se les deja esa sondita ahí para drenar el exceso de saliva hasta que los ve el cirujano. El tipo 4 también, afortunadamente, al igual que el tipo 2, son menos del 1%. ¿Y por qué digo afortunadamente? Porque tiene la fístula distal, pero también tiene fístula proximal. Se comporta como el tipo 2, nada más que este también tiene fístula distal. Es un problemón. Esto, todo lo que el niño, la saliva, y si llega a comer, todo se le va a ir al tracto respiratorio. Entonces, afortunadamente, también es menos del 1%, atresia con fístula proximal y distal. Y hay un tipo 5
donde no hay atresia. Este es el difícil de encontrar a veces. ¿Por qué? Porque no hay atresia, el niño puede comer bien, traga bien y todo, pero la historia es que cada vez que come queda tosiendo, se agita. Y se queda tosiendo y se agita. ¿Por qué? Porque tiene una fístula en H, se llama. No hay atresia, pero hay una pequeña fístula, a veces es pequeña, que va del esófago a la tráquea y se van pequeñas cantidades de leche, de cualquier cosa. Obviamente el niño recién nacido y el lactante pequeño lo que debe tomar es leche materna y puede hacer neumonías a repetición. Y la historia es de que el niño cada vez que come queda tosiendo y como que se ahoga. Entonces eso nos debe llevar a sospechar, pero no siempre es fácil encontrar esa fístula para hacer la fistulectomía, para quitarla. Y si no se hace, pues el niño va a estar sufriendo de problemas respiratorios que pueden llevar a problemas respiratorios crónicos después. Esta tampoco es muy frecuente, es alrededor de 4% de los casos. Seguimos entonces con las obstrucciones intestinales. Mecánicas congénitas extrínsecas, por ejemplo, un vólvulo sin malrotación, la presencia de bandas peritoneales congénitas con malrotación o sin malrotación, una hernia encarcerada. Las hernias que se encarceran generalmente son las hernias inguinales. Entonces, hay que estar pendiente. Hernia inguinal vista en un recién nacido o un lactante pequeño, hernia inguinal, que el paciente que referimos a cirugía para que esa hernia inguinal sea operada, porque se complican, se encarceran y se estrangulan y pueden dar complicaciones severas. Así que a tenerlo presente, recuerden siempre, las que se encarceran y se estrangulan son las inguinales. Y la presencia de malrotación con vólvulo del intestino medio o sin vólvulo del intestino medio. Y las mecánicas congénitas extrínsecas, por ejemplo, la presencia de un páncreas anular. Esto es extrínseco, pero me puede ocasionar una obstrucción. Me puede ocasionar una obstrucción a nivel del duodeno, la presencia del páncreas anular. La duplicación de estómago o intestino puede condicionar obstrucción. Vasos aberrantes, por ejemplo, una atresia mesentérica puede llevar a obstrucción intestinal, y una vena portal preduodenal. Cuando la vena porta se pasa por encima del duodeno, lo puede presionar y producir una obstrucción. Y fíjense, hasta un hidrometrocolpos, cuando el himen no está perforado, la recién nacida puede acumular líquido a nivel del útero y de la vagina, y crecer eso como si fuera una masa tan importante que puede producir obstrucción y distensión, y eso entonces dar problemas también. Y simple y sencillamente el problema es un himen imperforado. Entonces hay que estar pendiente y en el examen físico descartar todas estas cosas. Mecánicas adquiridas, por ejemplo, una invaginación intestinal o intususcepción. Eso es una patología quirúrgica, es cuando un asa de intestino se invagina en otra. Hoy en día también los radiólogos usando ultrasonido y enemas de solución salina para hacer contraste, han logrado perfeccionar el diagnóstico de la invaginación intestinal, y con movimientos del transductor y utilizando esos enemas de solución salina, logran muchas veces desinvaginar. Entonces una patología que era eminentemente quirúrgica, hoy en día la están resolviendo los radiólogos, y han mejorado mucho sus técnicas en ese sentido, utilizando el ultrasonido, el propio transductor del ultrasonido. La presencia de adherencias peritoneales puede llevar a obstrucciones mecánicas adquiridas, una trombosis mesentérica, tapones meconiales y mucosos, enterocolitis necrotizante, que es una enfermedad que tiene componente infeccioso y es sumamente importante como causa de muerte en los recién nacidos, sobre todo en los recién nacidos pretérmino o en los recién nacidos con retraso de crecimiento intrauterino, con bajo peso al nacer, o que tuvieron algún problema de asfixia, pueden desarrollar la enterocolitis necrotizante. Y las concreciones intestinales anormales no asociadas a fibrosis quística que producen obstrucción, o sea, un meconio que no avanza por otra razón diferente a la fibrosis quística puede también llevar a este tipo de problemas. Entonces, este es el ejemplo de la invaginación intestinal, un asa de intestino que se invagina en otra, y como les decía, aquí en la radiografía simple que se veía mucho,
uno se apoyaba mucho en ella antes, uno ve cómo hay distensión y el aire llega hasta cierto nivel y después ya no se ve más aire, hasta acá distal. Ahí hay una obstrucción y cuando se veía ese patrón así uno pensaba puede ser una invaginación y hay dolor a la palpación en el abdomen, distensión. Si uno lo sospecha, uno manda al niño a radiología. Yo le digo, el radiólogo en vez de hacer uno puede hacer la radiografía simple para ver cómo se ve, pero en vez de hacer lo que se hacía antes, que se les ponían unos enemas de bario y se veía con fluoroscopía a ver si estaba el área de intususcepción, de invaginación, y si se desinvaginaba con el enema. Ahora lo que ellos lo hacen es con ultrasonido, no usa radiación de rayos X, es menos invasivo y muy fácil. Simple y sencillamente ellos han mejorado su técnica, los radiólogos. Ok, antes de terminar aquí, de seguir con la otra parte, quiero dejarles claro algo. Miren que hablamos de muchos diagnósticos y muchas cosas. Eso es para que ustedes tengan una idea de toda la patología que pueda haber. Diferente, es amplia la patología. Sin embargo, ¿qué me interesa que sepan? ¿Cuáles son las manifestaciones que va a tener un niño que tiene algún cuadro de obstrucción intestinal? Y solamente tienen que pensarla, ya las vimos. Vómitos, distensión abdominal, los vómitos que pueden ser biliosos o no biliosos y que lo único que nos va a diferenciar cuando son biliosos o no biliosos es que si el contenido viene de duodeno o viene nada más del estómago. Por ejemplo, en el caso de la hipertrofia congénita del píloro, los vómitos van a ser no biliosos porque está vomitando directamente del estómago, pero si lo que tenemos es una atresia duodenal, los vómitos sí van a ser biliosos, va a devolver desde el duodeno para arriba. Entonces, la presencia de vómitos, de distensión abdominal, sumada a otras situaciones como que el niño no se ve bien, se ve muy decaído, está deshidratado, ya inmediatamente eso, en la atención primaria, en un consultorio o en un cuarto de urgencias, uno no debe ir más allá. O sea, va a ser muy difícil que uno obtenga el diagnóstico. Lo que tenemos es que referir oportunamente a ese niño a un especializado donde se puede, entonces ahí sí llegar al diagnóstico y ofrecerle el tratamiento oportuno. Entonces, aquí la clave para ustedes es sí, conocer las diferentes patologías más frecuentes que puede haber relacionadas a las obstrucciones intestinales, pero recordar que lo que vamos a tener es un niño que no luce bien, que está deshidratado, que está distendido y que muy probablemente tenga vómitos. Entonces, la otra cosa que podemos ver es cuando hay sangrados. Fíjense, cuando hay sangre en las heces o cuando hay vómitos con sangre en un recién nacido, usted queda en una disyuntiva. ¿Qué pasa si eso es sangre que deglutió en el momento del parto o si la mamá tiene los pezones agrietados cuando está tomando leche? A lo mejor la mamá sangra un poquito y es sangre deglutida, es decir, no es sangre de él, es sangre de la mamá o será sangre del bebé. Si es sangre de la mamá, pues revisamos, puede haber sido, si es un recién nacido en sus primeras horas o su primer día, puede ser lo que les digo, tragó un poquito de sangre en el paso del canal del parto y no es anormal. Hasta a veces pueden tener un poquito de vómitos y uno ve estrías de sangre en el vómito pero entonces queda uno con la duda, ¿esto fue sangre deglutida? Que no me preocuparía, o es sangre de la mamá, del bebé. Si es sangre del bebé, sí me preocupa, tiene un sangrado digestivo. ¿Cómo hacer la diferencia? Hay una forma, se llama el test o prueba de APT. ¿Qué hace la prueba de APT? Diferencia entre sangre deglutida, sangre de la mamá y sangre del recién nacido. Puede hacerse en material de aspirado gástrico, en vómito o en heces, dependiendo de dónde estemos viendo la sangre. Y se basa en la diferencia entre la hemoglobina A, que es la sangre materna, y la hemoglobina F, que predomina todavía en la sangre del recién nacido. ¿Cómo se hace la prueba o test de APT? Se mezcla una parte de heces o de contenido gástrico con 5 partes de agua. La cantidad, si por ejemplo, si pusimos 1 mililitro de heces o de contenido gástrico, lo mezclamos con 5 mililitros de agua y centrifugamos. Al centrifugar,
lo que vamos a hacer es decantar el sobrenadante, que va a estar de color rosa pálido. ¿Por qué? Porque había sangre, entonces se va a ver como rosadito. Y se le agrega 1 mililitro al sobrenadante, decantado ya en otro tubo de ensayo, se le agrega 1 mililitro de hidróxido de sodio al 1%. ¿Qué vamos a lograr con eso? Si el sobrenadante cambia de color rosa a café oscuro, se debe a la presencia de hemoglobina A. Entonces usted puede decir, la sangre es materna y puede que haya sido deglutida durante el parto o con la leche humana por pezones sangrantes. Ahí lo que tenemos que es ayudar a mamá, si es de los pezones, para protegerla, decirle, cambiar la técnica de amamantamiento, porque la mayor parte de las veces esos pezones sangrantes va a ser porque la mamá no está apoyando bien a su bebé, la posición no es la correcta y se está lastimando. O si fue pues durante el parto, saber que eso va a pasar y que el niño va a eliminar esa sangre y que luego ya no va a haber ningún tipo de problema. Ahí no nos preocupamos. Pero ¿qué pasa si el sobrenadante permanece de color rosa? Eso nos indica que la hemoglobina es fetal, la sangre es del recién nacido. Eso es un signo ominoso, un signo de alarma. El niño tiene algún tipo de sangrado digestivo y tiene que ser evaluado por los especialistas, neonatólogos, cirujano, pediatra, gastroenterólogo, a ver de dónde está saliendo esa sangre y por qué ese niño está sangrando. Eso es una real urgencia, un sangrado digestivo en un recién nacido. La otra, pues, la enterocolitis necrotizante, que les decía que es una enfermedad gastrointestinal grave. Hay varios factores. La isquemia de la mucosa intestinal, que puede ocurrir en todo el tracto gastrointestinal, pero principalmente se observa en el ilion terminal y en la región cecal. ¿Cuáles son los factores que están detrás de la enterocolitis necrotizante? Hay, como les decía, 3 factores. Primero, la isquemia. Tiene que haber habido algún componente de isquemia. Recuerden que cuando hablábamos en la clase pasada, cuando hablábamos de sufrimiento fetal agudo, decíamos que el lecho esplácnico, en el lecho esplácnico hay vasoconstricción para derivar el flujo hacia el corazón y el cerebro, los órganos vitales, y eso produce una isquemia relativa a nivel del lecho esplácnico. Entonces, esos niños que han estado expuestos a sufrimiento fetal agudo, asfixia e hipoxia, van a tener grados variables de isquemia intestinal. Entonces, la presencia de isquemia intestinal más colonización bacteriana, sobre todo cuando la colonización bacteriana es anómala, cuando hay una disbiosis, porque el niño nació, por ejemplo, no por parto vaginal, sino por cesárea, y en ese caso no va a tener las bacterias del tracto del canal del parto, sino bacterias incluso hospitalarias, y exceso de sustrato proteico en el lumen intestinal, alimentación, sobre todo cuando se da alimentación con fórmula, porque tiene exceso de proteínas. Esos 3 factores van a llevar muy probablemente a un padecimiento grave que se llama enterocolitis necrotizante y que tenemos que hacer muchas cosas desde el punto de vista neonatal para prevenirlas, desde el punto de vista especializado. Por eso todos estos niños que tienen estos factores deberían nacer en un hospital especializado para abordarlos adecuadamente y evitar este tipo de problemas. La alimentación a pecho materno de todo recién nacido, incluyendo los que estén en la sala de neo, es un factor protector tremendo contra la enterocolitis necrotizante, aunque existan estos otros 2 factores. La presencia de la leche materna protege en contra de la enterocolitis necrotizante. Los signos iniciales son inespecíficos. El niño, el recién nacido, la recién nacida se puede ver letárgico, uno dice no se ve bien, no luce bien, puede tener distermia, generalmente más que fiebre hacen hipotermia y hasta pueden hacer apneas y algo de dificultad respiratoria. Después se presenta la tríada clásica, donde va a haber distensión abdominal, vómito bilioso y sangre oculta en heces. ¿Se dan cuenta de lo que les había dicho? Siempre que hay algo grave, el niño va a estar distendido, puede tener vómitos biliosos o no, y la presencia de sangre oculta en heces, que les habla de que ahí es sangre y es sangre del bebé. Esos 3, esa es la tríada clásica de la enterocolitis necrotizante. Si le tomamos una radiografía de abdomen, vamos a ver ilio paralítico, niveles hidroaéreos por la obstrucción, por el ilio, neumatosis intestinal, que lo que significa es gas a nivel de la pared intestinal, gas intestinal en la misma pared del intestino, no en la luz del intestino, en la pared del intestino hay gas, y neumoperitoneo, que es
aire en el peritoneo. Cuando usted ve neumoperitoneo, inmediatamente sospecha algo se perforó. ¿Ok? Y la enterocolitis puede llevar a perforación. E incluso ya en casos más severos vamos a ver gas venoso portal. Imagínense, gas en la vena portal. Esta es una placa de una enterocolitis brava, 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 donde se ve la neumatosis intestinal. Aquí en estas áreas puede haber incluso aire debajo, alrededor del hígado. Y miren aquí, se dan cuenta el sistema porta, el sistema biliar, el árbol biliar tiene aire, tiene gas, eso es también neumobilia y también se ve en los casos de enterocolitis necrotizante. ¿Ok? Aquí se ve aire en el peritoneo fuera del intestino. ¿Ok? Y acá se ve, es muy difícil apreciarlo, pero se ve la neumatosis intestinal, se ve en la pared del intestino, se ven pequeñas burbujitas de aire. Entonces, eso da como una imagen de doble pared. Aquí está mejor, pero no se ve tanto el aire, pero aquí sí se ve clarita que ahí hay una imagen de doble pared. Cuando uno ve esto, estas placas son terribles, tiene que venir el cirujano. Dependiendo de la extensión de la lesión, muchas veces ellos entran, resecan áreas que ya están muy sufridas, necróticas, y tratan de salvar el resto del intestino, pero hay traslocación bacteriana, hay sepsis. Con este nivel de compromiso, generalmente estos niños suelen morir. Fíjense el nivel de distensión que tiene esa criatura con una enterocolitis necrotizante. Vuelvo y les digo, factor protector importante para prevenir la enterocolitis necrotizante: alimentar a los niños, incluso los que están en neo, los prematuros, todo con leche humana. Si no puede ser la de la mamá, pues leche humana donada con la estrategia de los bancos de leche humana. Aquí se ve con mayor detalle cómo hay aire dentro de la pared intestinal, aire intramural. ¿Okay? Entonces, la obstrucción intestinal funcional o ilio es la que se observa con mayor frecuencia en las unidades de cuidados intensivos neonatal. Las causas: inmadurez del intestino grueso, lo que lleva a que no haya una peristalsis adecuada, no avanza la evacuación. Puede haber una inervación defectuosa también, como la enfermedad de Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung o megacolon agangliónico, lo que ocurre aquí es que hay un segmento del recto que no tiene inervación parasimpática. Entonces, el plexo nervioso del intestino ahí falla y esa área va a estar estenótica, donde falta la inervación, y obviamente el área proximal se va entonces a dilatar. Por eso se le llama también megacolon agangliónico o enfermedad de Hirschsprung. No es infrecuente, con alguna frecuencia se ve. Tienen que estar pendientes, son niños que no evacúan porque el meconio o las heces no evolucionan, no progresan después de cierto punto donde está la estenosis por la parte agangliónica. El hilio paralítico inducido por ingestión materna de fármacos, también, sobre todo con madres que son adictas a drogas, por ejemplo, las madres adictas a la heroína o a la cocaína. Los bebés pueden hacer síndromes de abstinencia a drogas y pueden hacer hilio paralítico secundario a esas drogas. En muchas ocasiones, sobre todo en casos de recién nacidos pretérmino, se usa el magnesio, el sulfato de magnesio en infusión a la mamá para hacer neuroprotección del feto antes del nacimiento. Sin embargo, eso hay que manejarlo con cuidado, porque si se pasa la cantidad de magnesio, es excesiva, puede llevar a una hipermagnesemia, y esa hipermagnesemia lo que va a llevar es algún grado de disfunción a nivel muscular. Recuerden, por el equilibrio entre el calcio y el magnesio, entonces puede ser que genere un hilio paralítico simple y sencillamente por aumento del magnesio. Entonces hay varias causas, ¿no? Pero ¿cuál va a ser el denominador común que los hace a ustedes pensar? ¿Hay algún tipo de obstrucción? Que el niño no evacúa, no puede evacuar. Aquí está la enfermedad de Hirschsprung, donde hay un segmento agangliónico y proximal a ese segmento agangliónico hacia atrás se dilata entonces el colon
porque no puede avanzar el contenido intestinal. Ok, vamos a ver, ya vamos a dejar atrás los cuadros obstructivos, ahora vamos y gastrointestinales, ahora vamos a fijarnos en los defectos de la pared abdominal. Es muy frecuente ver las hernias umbilicales. De hecho, la hernia umbilical hasta cierto punto es fisiológica. El anillo umbilical no puede estar cerrado porque por ahí es donde salen las arterias umbilicales y entra la vena umbilical. En este caso, las arterias umbilicales llevan sangre desoxigenada y con residuos, con desechos hacia la placenta para eliminarlos, y a través de la vena umbilical entra al cuerpo del feto la sangre oxigenada y la sangre con nutrientes que vienen de la placenta. Así que no puede estar cerrado el anillo, sino cómo se produciría ese flujo bidireccional. Generalmente los niños nacen con un anillo umbilical que mide alrededor de 1 centímetro. Normalmente puede estar un poquito más grande, pero es menor o igual a 2 centímetros. Si es menor de 1 centímetro, el 80% cierra espontáneamente en los primeros 5 años de vida. ¿Por qué aclarar esto? Porque a veces las mamás están desesperadas porque ven que se les sopla el ombliguito al niño o a la niña, sobre todo si es niña, y no quieren que su bebé ande con ese ombligo soplado por ahí, le comienzan a poner fajitas, le comienzan a poner unos botones y todo cuestiones que son contraproducentes, porque lo que van a evitar es que el cierre adecuado, o sea, no se debe poner ese tipo de cosas. Lo que hay que reafirmarle a la mamá, si es menor de 1 centímetro, que eso va a cerrar espontáneamente antes de los 5 años de edad. La mayoría cierran temprano, al año ya han cerrado. Un criterio bueno es que si después del año persiste, cerca de los 2 años uno se los puede referir a cirugía pediátrica. Cirugía pediátrica los observa. Si el cierre es muy lento y ven a la mamá muy preocupada por la parte estética y todo, ellos pueden ayudar y cerrar. Eso es una cirugía sencilla, es cerrar ese anillo. Pero si la mamá está tranquila y uno le reafirma que eso va a cerrar, ya les digo, la gran mayoría cierra espontáneamente los primeros 5 años de vida. ¿Cuáles se deben operar? Los que presentan encarcelamiento o estrangulamiento. En la hernia umbilical, eso es prácticamente inexistente. Mire que dice menos del 2%. Una hernia umbilical que se encarcele o que se estrangule, yo no he visto ninguna. En mi experiencia como pediatra no he visto ninguna. Es raro. Si el defecto es más de 2 centímetros, ok, ahí sí necesita operarse, pero ya eso no es una hernia umbilical, esa la vamos a ver ahorita más adelante, eso es un onfalocele, esa es otra cosa. Si el defecto aumenta progresivamente, obviamente sí lo debemos mandar a cirugía para que evalúe por qué está pasando eso. Y como les decía, una hernia persistente después de los 4 años, muchas veces los cirujanos van a intervenir y van a cerrar para que ya la mamá esté más tranquila, ¿no? Ok, entonces esa no es tan preocupante. Si la vemos, tenemos que reafirmarle a la mamá que esto vamos a observar que lo más probable es que cierre espontáneamente y que no, siempre y cuando sea menor de 1 centímetro. Y si tiene entre 1 o 2 centímetros, pues consideren mandarlo con el cirujano para que lo vea. La otra son las hernias inguinales. Esa es una falla en el cierre del proceso vaginal. Aquí sí. Hernia inguinal vista, hernia inguinal referida para operar. Fíjense que son derechas en el 60% de los casos, izquierda en el 25% de los casos, mucho más derechas que izquierda, y hay hasta un 15% en que pueden ser bilaterales. Son más frecuentes en niños que en niñas las hernias inguinales. Sin embargo, las bilaterales sí son más frecuentes en niñas. El tratamiento suele ser quirúrgico. No voy a entrar mucho en el diagnóstico de la hernia inguinal porque eso lo deben ver cuando lo vean con cirugía, pero recuerden que es un defecto de la pared abdominal. Aquí está nada más para que recuerden que este es un niño que puede tener 2 años, 2 a 3 añitos, y fíjense que todavía se le sopla un poquito el ombliguito, pero cuando uno palpa el anillo, ese anillo puede tener 1 centímetro menos. Lo único es que el epiplón, a veces sobre todo si el niño hace algún esfuerzo, sopla ahí el ombliguito, ¿no? Entonces la mamá se preocupa, y si es una niña más, y después está grande, si se pone el bikini, que no sé qué, bueno, ahí tenemos que considerar, y ya les digo, si a los
2, 3 años todavía permanece, vaya refiriéndoselo a cirugía para que cuando le toque la cita y lo vean, lo vuelvan a la cita, lo vean otra vez, ya alrededor de los 4 años, si el cirujano considera que no está cerrando, ellos lo van a ayudar y le van a cerrar. Más que todo por estética, porque ya les digo, esas no se complican. Y las hernias inguinales, pues que a veces las podemos sentir acá en el canal inguinal cuando son directas, pero recuerden que pueden ser también indirectas, y cuando son indirectas no la vamos a sentir en el canal inguinal, sino en los varoncitos la vamos a sentir en el escroto, y en las niñas se puede palpar la masita en los labios mayores. La hernia epigástrica y supraumbilical son defectos de la pared abdominal anterior en la línea alba, es decir, en la línea media, por encima de la cicatriz umbilical. Generalmente no se complican, son pequeños defectitos allí en la línea media y no llevan a complicaciones. En algunos casos, el defecto como que pellizca y produce algo de dolor intermitente. Si hay esa sintomatología, el niño ya más grandecito se queja de eso, los cirujanos pueden entrar y cerrar ese pequeño defecto. Ojo, no confundir las diastasis de los rectos abdominales con la hernia epigástrica o supraumbilical. En los bebés pequeñitos, el recién nacido, los lactantes pequeños, muchas veces cuando ellos lloran o hacen esfuerzos, uno nota cómo los rectos se separan. Eso es normal, eso va después a ir disminuyendo a medida que el niño vaya creciendo y los músculos de la pared abdominal, incluyendo los rectos, se hagan más fuertes. Esa diastasis de los rectos abdominales es totalmente fisiológica. Acá estamos hablando de pequeños defectos en la línea media, generalmente por arriba del ombligo, donde se puede ver que a veces hernia, una pequeña parte de piplón y todo. Y cuando hay síntomas es porque pellizca, da dolor, entonces ahí se puede cerrar. El onfalocele, como les decía, este es un defecto del anillo umbilical, pero no es un defecto pequeño, es un defecto grande del anillo umbilical por el que se hernian las vísceras, y la herniación es central. Esa herniación está cubierta por una capa interna de peritoneo y una capa externa de amnios. Siempre que veamos un onfalocele, que generalmente el anillo va a tener más de 2 centímetros, siempre buscar otras anomalías a nivel renal o de otro tipo. El onfalocele es una urgencia, y el onfalocele debe ser, si nace en otra instalación, debe ser referido oportunamente al hospital de referencia de más complejidad, porque hay, como les decía, no solamente que es una urgencia en sí mismo, sino que hay que buscar otras anomalías. Lo ideal es que el diagnóstico se haga prenatal, porque con los ultrasonidos que hay ahora, el diagnóstico debería ser prenatal, el tratamiento es urgente y especializado y debe ser en el 3er nivel de atención. Esto es un onfalocele, fíjense, esto es muchísimo más de 2 centímetros, esto es un defecto amplio de la pared abdominal, como pueden ver aquí, y esto es una urgencia. En este caso, fíjense que es una bebé grande, es del sexo femenino grande, fíjense, tiene los pies grandes, miren la lengua, tiene un poquito de macroglosia, y las facies, claro, le taparon los ojitos, pero son facies como rudas. Esta niña generalmente tienden a tener unos surcos en el lóbulo de la oreja. Esta niña tiene un síndrome que se llama el síndrome de Beckwith-Wiedemann. Hacen unas hipoglicemias difíciles de tratar, pero les digo, la idea no es que ustedes aprendan todos estos síndromes ni nada, sino que cuando vean algo así digan, esto es un onfalocele y esto hay que referirlo urgentemente al hospital. O si están en el hospital y nace un niño y ven esto y no había diagnóstico prenatal, llamen al pediatra o al neonatólogo, porque esto es una urgencia. El otro defecto de la pared abdominal es la gastrosquisis. Es un defecto a la derecha del cordón umbilical, no está en el cordón umbilical, está a la derecha del cordón umbilical. El cordón está intacto, no tiene saco peritoneal ni amniótico envolviendo las vísceras que se evisceran en este caso. Generalmente hay malrotación, el intestino solo está fijo por su meso a la pared posterior. Es más común que el onfalocele, pero tiene menor incidencia de anomalías asociadas. El diagnóstico debería ser prenatal, igual que en el onfalocele, y debería ser tratado, nacer este niño y tratado en el 3er nivel de atención, porque es un cuadro complicado. Esta es una gastroquisis. Esta imagen la tomamos de medscape.com. Ahí está, esa es la gastroquisis.
si fíjense que el ombligo está bien, el cordón umbilical está bien, el ombliguito está bien, no está comprometido. El defecto está a la derecha, hay un defecto de la pared y fíjense, eso está todo herniado, eviscerado por ahí. Esto hay que tomarlo, envolverlo con gasas empapadas en solución salina y llamar rápidamente al cirujano, porque si no aquí puede haber sufrimiento de asas y puede haber problemas serios. Entonces esto es una urgencia también. Cuando este diagnóstico se hace prenatal, uno puede, obviamente a un niño que viene con esto no se le debe dar parto vaginal, debe nacer por cesárea y el cirujano debe estar en el salón de operaciones. Y si la condición del niño lo permite, apenas nace y se estabiliza, debería pasarse al quirófano de al lado para hacer la reparación de primera intención de esa gastroquisis. Las masas abdominales pueden ser masas unilaterales, puede ser, por ejemplo, masas renales, como la displasia multiquística del riñón, puede ser una hidronefrosis, un tumor de Wilms, que es el tumor, el cáncer renal más frecuente en niños y afortunadamente es tratable, pero que puede ser congénito, una trombosis de la vena renal o un quiste renal. ¿Qué va usted a detectar en el examen físico? Usted no va a poder hacer el diagnóstico, eso ya requiere método de diagnóstico, usted va a encontrar una masa. ¿Cuál es el mensaje? Masas abdominales, considérelo una urgencia, eso tiene que ser referido oportunamente al hospital. Pueden ser masas no renales como un quiste ovárico, un quiste mesentérico, una duplicación intestinal, un tumor de hígado o de vesícula. Tumores de hígado pueden ser congénitos, también hepatoblastomas o un neuroblastoma, que también puede ser congénito. Entonces, cualquiera de estas son urgentes. Entonces, igual, lo que vamos a detectar es una masa. Y masas bilaterales, pues hidronefrosis bilateral, enfermedad poliquística del riñón, megaureteres y trombosis de la vena renal bilateral. Entonces, estas también igual, cuando sea una masa unilateral o bilateral, considérelo una urgencia y refiera oportunamente al hospital. El abordaje diagnóstico cuando ese niño llega al hospital puede ser por radiología convencional. Hoy en día se usa mucho el ultrasonido y ha mejorado muchísimo la técnica de los radiólogos para hacernos los diagnósticos con ultrasonido y en caso necesario se usa una tomografía axial computada. Ya hoy en día en pediatría, sobre todo en niños tan pequeños, no se está usando tanto el TAC, la tomografía, porque la dosis de radiación es muy alta. Se prefiere usar la resonancia magnética. Las imágenes de resonancia magnética no usan radiación ionizante y son más seguras en el caso de los niños. El tratamiento pues dependerá de la causa, siempre debería ser también el diagnóstico, ojalá hubiese prenatal y la atención debe darse en el hospital de más complejidad, tercer nivel de atención. Y muy bien, hasta ahí terminamos entonces con la patología de la pared abdominal y la patología gastrointestinal en pediatría.